Bueno, buenos días y gracias por vuestra presencia en esta rueda de prensa de Ciudadanos del día 3 de mayo de 2013. Igual que cuando hay una intoxicación alimentaria es imprescindible una alerta inmediata a los ciudadanos para que no consuman el producto intoxicado, el producto caducado o el producto nocivo para la salud, es imprescindible que hoy desde Ciudadanos salgamos a este faristol para hacer una advertencia y una alerta al conjunto de la ciudadanía de Cataluña ante lo que es la nueva campaña de intoxicación y la nueva campaña de agitación y propaganda iniciada por el gobierno de Artur Mas en boca del conseller de la propaganda, el señor Homs, y del resto de consellers de este gobierno, relacionando o vinculando directamente la situación económica de Cataluña con unas supuestas deudas que el gobierno español tiene con Cataluña. Ponemos incidencia en esta lamentable campaña de intoxicación y propaganda diseñada por el Gobierno y replicada sin ningún tipo de análisis por los medios de comunicación públicos y los medios de comunicación concertados a este Gobierno. Es decir, este Gobierno saca un titular diciendo que el gobierno español debe más de 8.000 millones de euros a Cataluña, y ese es el titular que marca todas las noticias publicadas hasta esta hora respecto a esta información y esta manipulación de este Gobierno. La pregunta es, ¿debe el Gobierno de España más de 8.000 millones de euros a Cataluña? La respuesta es clara, no. Es decir, este Gobierno es un Gobierno que ha hecho de la mentira y de la intoxicación y de la propaganda su única forma de gobernar. Tenemos que recordar una vez más que este Gobierno no ha aprobado ni una sola ley en este Parlamento y no ha tenido ni siquiera la decencia de aprobar los presupuestos de la Generalitat de Cataluña, un Gobierno que tiene una mayoría parlamentaria para aprobar estos presupuestos y que ha decidido no aprobarlos, prorrogar unos presupuestos que significan un 0,7% de déficit para la Generalitat, estrangulando a empresas y al tercer sector, al sector sanitario, al sector educativo, simplemente porque ha decidido, en su fantasmal derecho de decidir no aprobar unos presupuestos cuando cuenta con una mayoría de gobierno para hacerlo. Pero claro, para aprobar los presupuestos tiene que seguir un guión que escribió el señor Junqueras, el señor Oriol Junqueras, un guión que ya el mes pasado, hace ya 2 meses, dibujó y explicó Oriol Junqueras en una reunión de su partido. Y leeré directamente el titular de prensa de ese día, que decía: Junqueras advierte a Mas que solo apoyará los presupuestos de la Generalitat si culpa a Rajoy de los recortes. Y decía así: Junqueras ha considerado evidente que cualquier compromiso por parte de Esquerra Republicana de Cataluña en materia presupuestaria irá asociado de forma indefectible a la exigencia al gobierno catalán de que explique tantas veces como haga falta y tan bien como pueda que los recortes que sufre Cataluña son culpa del gobierno central. Y ya entonces, estamos hablando de marzo de 2013, señor Junqueras, Esquerra Republicana de Cataluña, el presidente en la sombra y aquel que maneja los hilos de este gobierno títere, ya hablaba de los 8.000 millones de euros. Seguramente en las reuniones que han tenido lugar entre Convergencia y Unió y Esquerra Republicana en los últimos días, esta ha vuelto a estar encima de la mesa, esta petición de responsabilizar al Gobierno de España con un importe determinado, estos 8.000 millones, ha estado encima de la mesa para poder llegar al acuerdo de presupuestos. Probablemente, si este Gobierno sigue en la senda que hoy ha iniciado, de responsabilizar exclusivamente al Gobierno de España de los recortes que tiene que realizar el Gobierno de la Generalitat, es posible que podamos tener presupuestos en breve. ¿Por qué? Porque el guionista, el señor Junqueras, ya tiene los actores que realicen la obra en el escenario y la teatralización de la política catalana. ¿Es cierta esa cifra de 8.000 millones? No, es pura mentira, es pura especulación contable, es fruto de unos trileros económicos que desde el engaño y la manipulación y la intoxicación quieren hacer creer a los catalanes que la situación económica que vive Cataluña de quiebra financiera es responsabilidad del Gobierno de España y no responsabilidad del anterior Gobierno de la Generalitat y del actual Gobierno, que no es más que el heredero de la anterior legislatura. Es decir, el señor Junqueras, que es el responsable de que Cataluña tenga más de 50.000 millones de euros de déficit y que tenga unos pagos aplazados de más de 72.000 millones de euros, el responsable de que este año tengamos que pagar cerca de 300 millones de euros más en intereses y unos pagos aplazados de más de 150 millones de euros por compromisos adoptados por el gobierno tripartito, quiere hacerse una limpieza de imagen respecto a la responsabilidad de su partido y de este gobierno sobre las finanzas de la Generalitat de Cataluña. Y como siempre, el mal, el responsable, es España.
es el Gobierno de España. Es tan burdo el argumento, pero tan efectivo, que este Gobierno ha decidido poner una vez más la engrasada máquina de la mentira, de la estafa, para intoxicar a la opinión pública. Ya tenemos el argumento. El Gobierno de España nos debe 8.000 millones de euros, tenemos que recortar 4.000. Si nos dieran ese dinero, no tendríamos que hacer recortes, tal cual como ha dicho en una entrevista el portavoz de la propaganda, el señor Homs. Repito, ¿son ciertos estos datos? Obviamente no, porque si alguien se molestase en analizarlos con rigor, ese rigor mortis que contamina la política catalana, si los analizase con rigor, vería que estos 8.000 millones son simple y llanamente un fraude contable, una estafa contable, una intoxicación contable que solo tiene como objetivo construir un argumento político para expulsar de responsabilidad sobre la situación que vive Cataluña a este Gobierno y su socio, a Convergencia y Unió y a Esquerra Republicana, al señor Artur Mas y al señor Oriol Junqueras. Porque incorporan aquí de todo. Es una especie de cajón desastre de un gobierno desastroso, de un gobierno zombie, de un gobierno sí moroso, y después detallaré cuáles son las deudas que sí que tiene la Generalitat con entidades y administraciones en Cataluña, que incorpora en este análisis contable de chusquero, de un Consejo de Economía chusquero y trilero, que manipula las cifras de una forma absolutamente obscena. Yo siempre he dicho que si algún alumno suyo le presentase esto, le pondría un 0, el mismo 0 político que le ponemos los partidos de la oposición. Repito, donde incorpora a estos fantasmales 8.000 millones, incumplimientos de todo tipo, en partidas de todo tipo. La disposición adicional tercera. ¿Qué más da que el Constitucional haya dicho que esas partidas presupuestarias no son ejecutables y no son necesariamente ejecutables y por lo tanto no se pueden contabilizar en una deuda? ¿Qué más da si la mentira tiene que ser el instrumento de la manipulación? Medidas que significan un incremento del gasto. O sea, el despliegue de la ley de dependencia, que firmó Convergencia y Unión, que significaba un incremento de 900 millones de euros, es también responsabilidad del Gobierno de España. Muy bien. Y el incremento del IVA, que le toca pagar a la Generalitat, también es responsabilidad del Gobierno de España y también es una deuda que debe el Estado a Cataluña. ¿Eso exactamente? ¿Cómo? La reducción de ingresos finalistas, es decir, los recortes que en los presupuestos hace el Gobierno de España, que afectan a todos los españoles y, por lo tanto, también a la Administración de la Generalitat de Cataluña. ¿Eso es una deuda que tiene el Gobierno de España con la Generalitat? Parece que sí. Pero lo más surrealista y lo más obsceno son lo que califican como ingresos negativos. Es decir, la mano que metían en la cartera de los ciudadanos Convergencia y Unión y ahora Esquerra Republicana con el euro por receta, y que ahora está paralizado por el Tribunal Constitucional, es decir, que los catalanes no tenemos que hacer un copago o un repago sobre los medicamentos, porque era manifiestamente inconstitucional, como ya dijo Ciutadans, eso lo consideran como una deuda que tiene el Estado con la Generalitat. Es decir, aquello que significaba un aumento de impuestos que el Tribunal Constitucional ha paralizado porque es inconstitucional, eso significa que es una deuda de España con Cataluña. Pues así de delirante es esto. ¿Pero por qué? Porque la verdad es irrelevante cuando uno ha hecho de la mentira y de la intoxicación su fórmula de gobierno. Claro, algunos le podríamos decir, ¿este gobierno tiene algún tipo de legitimidad moral para estar reclamando los recortes que hace el Gobierno de España en los presupuestos generales del Estado como deuda con la Generalitat? Un gobierno que ha recortado en ayuda a la dependencia, que ha recortado en becas comedor, que ha recortado en educación, que ha recortado en prestaciones sanitarias, que ha recortado en todo aquello que significa ayudas sociales, pero que no ha recortado ni un solo euro en estructuras administrativas. Seguimos insistiendo, este Gobierno no ha recortado ni un solo euro en estructuras administrativas, seguimos teniendo los mismos ayuntamientos, los mismos consejos comarcales, los mismos chiringuitos de empresas públicas para que sigan colocando a los suyos ahí. Este es el mismo Gobierno que se sigue gastando dinero en el Diplocat, en un servicio exterior, aprobado en estos inicios de legislatura, que eso sí que lo aprueban, que se sigue gastando dinero en los fastos de 1714, que se sigue gastando dinero en la subvención multimillonaria a sus empresas, a sus tejido asociativo afín. El mismo Gobierno que no duda en desmontar el Estado para construir otro Estado desmontando el Estado del bienestar. Este es su objetivo, porque la única prioridad de este Gobierno es destruir el Estado del bienestar
para construir un Estado catalán que rompa con el conjunto de España. Ese es su único objetivo, la ruptura. Y si para ello tiene que desmontar el Estado del bienestar, no tiene ninguna duda. Eso sí, culpabilizando al Gobierno de España de la situación que vive Cataluña. Un gobierno irresponsable, porque no asume ninguna responsabilidad, porque sigue con la idea de responsabilizar al resto de España de la situación económica de Cataluña, para no mirar hacia el lado y a su socio, mirar a Esquerra Republicana, que es el cómplice responsable de la situación financiera que vive la Generalitat de Cataluña, del endeudamiento masivo que significa el drenaje de recursos para aquello que necesitaban los ciudadanos de Cataluña, que eran prestaciones sociales, que ha dejado endeudada a la Generalitat como ninguna otra comunidad autónoma del conjunto de España, que ha impedido a la Generalitat a poder acceder a los mercados internacionales para financiarse y que depende exclusivamente del Fondo de Liquidez Autonómico para poder hacer frente, entre otros, a casi los 2.000 millones de euros de pagos que se tuvieron que realizar para devolver los bonos patrióticos. Otra de las grandes medidas adoptadas por el tripartito y que ha dejado a Cataluña en la quiebra financiera. Pero claro, el modelo es tan burdo y tan obvio que solo hay que leer al autor intelectual, junto con Junqueras, de este bodrio, que es el señor Homs, que siempre califico del ministro de la propaganda porque de conseller no tiene absolutamente nada, es el ministro de la propaganda. Voy a leer palabras literales de Francesc Homs. Este señor ha afirmado hoy que si Madrid teme el derecho de decidir es porque sabe lo que decidiremos los catalanes, ya que si nos deben 8.000 millones de euros y encima nos obligan a recortar 4.000, la gente dice que nos quedamos lo que no nos pagan y no tendremos recortes. Esta es la profundidad intelectual y analítica de este señor. Esta es la profundidad intelectual y analítica de este gobierno. Burdo, intelectualmente plano, en acción de gobierno zombie, que fundamenta en su acción de gobierno en dos palabras: la mentira y la intoxicación, es decir, la propaganda. Un gobierno de propaganda. Ciudadanos seguirá defendiendo, primero, que el Gobierno de España no recorte en aquellas partidas presupuestarias que afectan al bienestar de los ciudadanos del conjunto de España. Seguiremos denunciando los recortes en la ley de dependencia, en sanidad, en educación, en pensiones, en desempleo. Que el Gobierno de España, el Gobierno del Partido Popular, el Gobierno de Rajoy está imponiendo al conjunto de ciudadanos españoles. Como denunciamos que las prioridades del Gobierno de la Generalitat sean disminuir las partidas en bienestar, en salud y en educación, mientras las mantiene y las amplía en aquello que significa construcción de estructuras de Estado. Los dos gobiernos son responsables de la misma política, que acaba recortando los derechos sociales mientras mantiene estructuras políticas y administrativas ineficientes, mientras carga el peso de la crisis en los sectores más débiles de nuestra sociedad. Pero no estaremos dispuestos a hacer el caldo gordo al Gobierno de Convergencia y a su socio Esquerra Republicana de Cataluña para eximir de sus responsabilidades, para liberarse de sus responsabilidades, para limpiar su imagen, porque los presupuestos de la Generalitat de 2011 y 2012 han significado recortes en el estado de bienestar como en ninguna otra comunidad autónoma de España. Y es probable que los presupuestos de 2013, si algún día se dignan a traerlos a esta Cámara, signifiquen nuevamente un recorte en los derechos sociales de los ciudadanos de Cataluña, manteniendo los chiringuitos vinculados a los separatistas, manteniendo la hoja de ruta del separatismo, manteniendo su voluntad de construir estructuras de Estado mientras no dudan en desmontar el Estado del bienestar. Por lo tanto, Ciudadanos será igual de exigente con el Gobierno de la Generalitat como lo es con el Gobierno de España. Y denunciaremos a aquellos que utilicen de una forma espuria datos más propios de trileros que no de políticos para sustentar un argumento político que tiene como única intención culpabilizar al conjunto de España y al resto de españoles de los recortes que se tienen que producir en Cataluña para limpiar la responsabilidad de aquellos que son los máximos responsables de la situación de quiebra financiera que vive nuestra comunidad autónoma. No vamos a permitir que un gobierno moroso, como este de la Generalitat, que debe más de 1.000 millones de euros a los ayuntamientos, más de 400 millones al tercer sector, casi 400 millones de euros a las farmacias, que tiene deudas con el conjunto de ayuntamientos por no realizar obras comprometidas y programas comprometidos,
que no dudan en recortar derechos sociales de los ciudadanos de Cataluña, de elecciones a nadie, de cómo gestionar las cuentas públicas. Y desde luego lo que no vas a permitir es que el populismo, la xenofobia fiscal y la mentira y la intoxicación acaben calando en el conjunto de ciudadanos de Cataluña. Por eso, como decía al principio de la rueda de prensa, igual que cada vez que haya una alerta alimentaria por intoxicación, esperamos que los responsables en salud denuncien esta situación para que los ciudadanos estén alertas, Ciudadanos seguirá denunciando y alertando de la intoxicación política y argumental que este gobierno irresponsable, inútil, inoperante y zombie quiere proponer como excusa para justificar su incapacidad para gobernar los destinos de Cataluña. El principal problema del futuro económico de Cataluña y del presente de Cataluña se llama Artur Mas, Convergencia y Unió y Esquerra Republicana de Cataluña. Si tienes alguna pregunta.